hermanos, vamos a continuar en este espacio de instrucción doctrinal estudiando acerca del tema de la eclesiología. Recordemos que estamos estudiando la eclesiología, que es la doctrina bíblica de la iglesia. Ese es el tema que estamos estudiando. Y haciendo un breve resumen de cómo finalizamos el domingo anterior, recordemos que estábamos hablando acerca del gobierno de la iglesia. El gobierno de la iglesia. Leíamos en nuestra confesión lo siguiente: una iglesia local, reunida y completamente organizada de acuerdo con la voluntad de Cristo, está compuesta por oficiales y miembros. Oficiales y miembros. Los oficiales designados por Cristo para ser escogidos y apartados por la iglesia, así llamada y reunida, para la particular administración de las ordenanzas y el ejercicio del poder o el deber que Él les confía a lo que los llama para que continúen hasta el fin del mundo, son los obispos o ancianos y los diáconos. Debemos aclarar nuevamente algo que ya hemos dicho, pero es muy importante que lo entendamos, y es que cuando usamos la palabra pastor, obispo o anciano, estamos refiriéndonos al mismo oficio, que es el oficio de pastor. ¿Por qué hacemos esto? Porque la Escritura así lo hace. Cuando la Biblia utiliza palabras para hablar del oficio pastoral, a veces los llama pastores, a veces los llama obispos y a veces los llama ancianos, pero está hablando del mismo oficio. ¿Por qué esto es muy importante, hermanos? Porque hay iglesias hoy en día que hacen una distinción entre lo que es el pastor y los ancianos. Entonces los pastores son los que enseñan, los que predican, y los ancianos son los que gobiernan. Entonces hay una junta de ancianos y hay un pastor, o hay un pastor y unos ancianos que ellos llaman gobernantes. Y no estoy hablando aquí de iglesias de la prosperidad o de falsas iglesias, estoy hablando aquí de iglesias reformadas, ¿sí?, que tienen este modelo. Y ni siquiera estoy hablando solamente de iglesias de corte presbiteriano, sino que también hay iglesias bautistas, pocas pero las hay. Hay algunas iglesias bautistas que tienen este concepto del anciano docente, que sería el pastor, y los ancianos gobernantes, que son otro tipo de ancianos. Entonces hacen una distinción dentro de los ancianos, pero nosotros, nuestra comprensión de lo que enseña la Escritura es que pastor, obispo y anciano es un solo oficio, que es el de pastor. No existen varios tipos de pastor. Ellos se distinguen por otro tipo de cosas, no en su oficio. Se distinguen por los dones que les han sido dados, por el grado de influencia que tienen en la iglesia, por quién es el primero entre iguales, entre otras cosas, pero en realidad el oficio es el mismo. Y esto es importante. Otra aclaración muy importante es que ahora no vaya usted al Nuevo Testamento y cada vez que lea la palabra anciano, pues va a entender que ese es el oficio, ¿no? A veces la palabra anciano se está usando para referirse a una persona de mayor edad. Entonces el contexto, lo que le va a mostrar a usted en el texto, a qué se está refiriendo. Si está hablando de un anciano como pastor, o sea, un anciano en su oficio, o está hablando de un anciano como una persona mayor. Entonces hay que tener también cuidado con eso. Pero por regla general, pastor, obispo, anciano, está hablando del mismo oficio. Del mismo oficio. Habíamos hablado de que la iglesia precede a su liderazgo. Veíamos, por ejemplo, la Escritura, veíamos en Hechos 14:23, veíamos que las iglesias ya estaban ahí cuando los pastores fueron designados, ¿sí? Pero también decíamos que una iglesia sin pastores es una iglesia que en términos bíblicos no está completamente organizada. No quiere decir que una iglesia sin pastores no sea una iglesia. Una iglesia sin pastores es una iglesia local, pero no está completamente organizada según las Escrituras. Porque la iglesia completamente, y esa palabra es importante, completamente organizada según las Escrituras, pues está compuesta por oficiales y miembros. ¿Sí? Entonces, esto es importante. Y
también es muy importante entender que los únicos oficiales que la palabra de Dios reconoce para nuestro tiempo son los pastores y los diáconos. Los pastores y los diáconos. Veíamos, por ejemplo, en Filipenses, capítulo 1, verso 1, ¿sí? Filipenses, capítulo 1, verso 1, en la salutación, vemos cómo el apóstol Pablo escribe a la iglesia local en Filipos y dice: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, ahí estamos hablando de los miembros, con los obispos, ahí estamos hablando de los pastores y diáconos. Si notamos ahí que la iglesia en Filipos era una iglesia completamente organizada. Tenía miembros, tenía pastores y tenía diáconos. Entonces la iglesia estaba completamente organizada. ¿Y por qué esto es importante, hermanos? Porque hubo otros oficios que son los que llamamos oficios fundacionales de la iglesia. Es decir, oficios que fueron el fundamento de la construcción del edificio de la iglesia. Es decir, que a partir de las enseñanzas del depósito de la fe que le fue entregado a estos oficiales, a partir de ahí se comienza a edificar la iglesia. ¿Cuáles fueron esos oficios temporales y fundacionales? El oficio apostólico y el oficio profético. Hoy en día hay iglesias que sostienen o que enseñan que esos oficios siguen existiendo para nuestro tiempo. No estamos diciendo que nunca existieron, lo que estamos diciendo es que existieron y cesaron. Es decir, ya hoy no tenemos más apóstoles con A mayúscula, ¿sí? Porque la palabra apóstol simple y llanamente significa enviado. Entonces podríamos tener apóstoles con A minúscula. Serían los misioneros. Cuando se envía, una iglesia envía un misionero, en cierto sentido está mandando un apóstol. Pero en realidad es un enviado, no es un oficio de apóstol. Los apóstoles fueron única y exclusivamente los designados y escogidos directamente por el Señor Jesucristo. Esos fueron los apóstoles, diciendo el último de ellos, ¿quién? Y él mismo lo dice, el apóstol Pablo. Él dijo que ya el último, como un abortivo, dice Pablo, pues me apareció a mí. El Señor Jesucristo apareció al Señor Jesucristo y lo designó como apóstol. Entonces, hay iglesias que dicen que tienen el ministerio quíntuple. Apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. Entonces el ministerio quíntuple, ellos tienen el ministerio quíntuple porque ellos tienen un mover especial del Espíritu Santo, hermano. No, mire, ahí en Filipenses vemos claramente que cuando el apóstol Pablo escribe a la iglesia local, le dice, mire, a los hermanos, a los santos, con los obispos y los diáconos. Y cuando vemos en las cartas pastorales, las escritas a Timoteo, a Tito, que vamos a empezar a estudiar hoy, Dios mediante, nosotros vemos que Pablo da instrucciones de cómo organizar la iglesia y cómo reconocer a quiénes, a los pastores y a los diáconos. No habla nada de apóstoles, no habla nada de profetas, no habla nada de otro tipo de oficio, solamente pastores y diáconos. Entonces, hablemos ahora acerca de la designación de su gobierno. La designación de su gobierno. ¿Cómo así la designación de su gobierno? Entendiendo que el gobierno de la iglesia está compuesto entonces por los pastores, ¿ok? ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se reconoce eso en la iglesia? Porque sabemos que no tenemos al Señor Jesucristo de manera corporal y física entre nosotros diciendo, bueno, estos son. Entonces, ¿cómo se hace? ¿Cómo podemos reconocer? Y esto es muy importante. Había un pastor que decía que, y de hecho este pastor lo decía con base a lo que el Señor mismo dice en su palabra en el Antiguo Testamento, que la iglesia será conforme a sus líderes. Conforme a sus líderes, así es la iglesia. Entonces, ¿cuál es el problema hoy en muchas iglesias? No es el único problema, ni es el único problema en todas las iglesias, pero en muchas iglesias, ¿cuál es el problema? Que tienen un liderazgo o unos pastores no cualificados. No cualificados. Entonces, así como un pastor
o unos pastores cualificados serán de bendición para el pueblo de Dios, pastores no cualificados pueden llegar incluso a destruir la iglesia local. Ojo con esto, no la iglesia universal. Ya estudiamos que la iglesia siempre va a estar hasta la venida del Señor. La iglesia es indestructible. Las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, pero una iglesia local sí puede ser dispersada. Las ovejas pueden ser dispersadas. Y un hombre no llamado puede llegar a hacer eso. Entonces, dice en nuestra confesión lo siguiente: la manera designada por Cristo, es decir, cómo Cristo ha establecido que se haga el llamamiento de una persona que ha sido calificada y dotada por el Espíritu Santo para el oficio de obispo o anciano en una iglesia. Dice la confesión, es que sea escogido para el mismo, es decir, para el oficio, por la votación común de la iglesia misma. Por la votación común de la iglesia misma. Y solemnemente apartado mediante ayuno y oración con la imposición de manos de los ancianos de la iglesia. Bueno, y si no hay ancianos, bueno, aquí dice la confesión, si es que hay algunos constituidos anteriormente en ella. Es decir, si hay ancianos, pues serán estos ancianos los que le impondrán las manos. Y si no los hay, pues entonces deberán ser otros ancianos, que generalmente son los ancianos de la iglesia o iglesias que estén plantando o que estén ayudando a esa iglesia local a establecerse. Entonces dice la confesión, y para el oficio de diácono que sea escogido por la misma votación y apartado mediante oración y la imposición de manos. Es decir, básicamente, ambos oficios, tanto el de pastor como el de diácono, son designados de la misma manera. Votación o sufragio de la iglesia e imposición de manos. Esa es la manera como se reconoce y establece un oficio. Entonces, es muy importante señalar que Dios reveló la manera básica como un individuo viene a ser reconocido como oficial en medio de una iglesia local. O sea, es decir, este proceso o esta designación de la que estamos hablando, no es que la iglesia un día se sentó y dijo, ¿cuál es la manera más ecuánime o cómo es la mejor manera en que podemos reconocer? No. Este proceso de designación es revelado por Dios mismo en su palabra. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros debemos atender a la manera como Dios ha establecido que esto se haga. ¿Sí? Ahora, antes de observar el procedimiento como tal, que en términos generales es sencillo, o sea, el procedimiento es sencillo, votación e imposición de mano, pero ¿dónde está el asunto? En la presuposición de que el individuo que va a ser designado como obispo es calificado. Ahí es donde realmente está la mayor dificultad, por ponerlo de alguna manera, porque el procedimiento en sí es sencillo. El asunto es validar que el individuo está calificado y que ha sido dotado por el Espíritu Santo. Ya lo habíamos visto, pero recordemos algo. La iglesia local no tiene el poder de producir pastores, sino que Cristo, la cabeza de la iglesia, a través de su Espíritu Santo es quien dota a varones para ser pastores. Recordemos que en Efesios capítulo 4, verso 11 leíamos lo siguiente. Y él mismo, hablando de Cristo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas. Ya sabemos que estos son los oficios que fueron fundacionales. Y usted, cuando va a construir una casa, un edificio, ¿usted cuántos fundamentos echa? Uno solo. ¿Sí? No es que está poniendo apóstoles y profetas todo el tiempo. ¿Sí? Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores, ¿sí? Y maestros. La iglesia no tiene el derecho, esto es importantísimo, hermano. Es importantísimo porque
incluso algunos de los que estamos aquí, algunos de los presentes, hemos sufrido en carne propia las consecuencias de no acatar esta enseñanza. Esta enseñanza es importante. Hacer esto mal puede terminar en algo muy, muy malo, muy feo y que no honra ni glorifica al Señor. Hacer este proceso mal, en vez de terminar en bendición para la iglesia, puede terminar en maldición para la iglesia. Y como les decía, puede disolver incluso una iglesia o dividirla. Así que esto es importante. La iglesia no tiene el derecho de ordenar personas a las que Dios no ha capacitado para un oficio. La iglesia no tiene ese derecho. Entonces, muchas veces pareciese que la carga del ministerio recayese sobre la persona que está aspirando y el temor y el miedo del Señor recayese solo en esa persona. Uy, el pastorado es una cosa tremenda, yo tengo que tener cuidado, pero en realidad la iglesia debería tener también su propia carga. ¿Cuál es la carga que debería tener la iglesia? No podemos hacer o reconocer a un varón que el Señor no haya señalado, no haya capacitado, no haya dotado. Así que esto es algo importante. La iglesia debe tener mucho cuidado con este asunto, ¿sí? Entonces, ¿cómo la iglesia va a discernir quiénes son los varones que Dios ha cualificado, ha llamado, ha dotado y ha constituido? ¿Cómo la iglesia lo va a hacer? Primera Timoteo capítulo 3, versículos 1 al 7, para el caso de reconocer a los pastores, y los versículos 8 al 13 para el caso del reconocimiento de los diáconos. Es decir, Dios no ha guardado silencio. Él ha hablado. Dios ha hablado y ha dicho, mira, así los van a reconocer. Yo los constituí y ustedes los van a reconocer. ¿Cómo? Aquí están las instrucciones. Esto es lo que ustedes tienen que buscar. Ahora bien, ¿cuál es uno de los problemas que hemos tenido respecto a este asunto de las cualificaciones en 1 Timoteo capítulo 3, versículos 1 al 7? Que como veníamos de procesos tan deficientes y tan antibíblicos en ciertas iglesias, en donde los pastores se escogían o se establecían no por las cualificaciones bíblicas, sino porque eran carismáticos, porque hablaban bien, porque habían estudiado en un seminario, etcétera. O en el peor de los casos se autonombraban. Usted simplemente llegaba y usted no se hacía pregunta, bueno, ¿y este hombre cómo llegó allí? ¿Quién lo eligió? ¿Cómo se hizo esa votación? Esas eran preguntas que a la luz de la Escritura una persona se puede hacer. A ver si ese hombre es un oficial lícito. Pero no, es que es un hombre que una denominación, como estudió en un seminario, lo puso ahí. Y usted seguramente vivió la experiencia de que usted estaba en iglesias locales y usted le cambiaban los pastores. Y le quitaban un pastor y le ponían otro. Y usted, bueno, ¿cómo sabemos que este hombre es cualificado? No, confiar en lo que diga la denominación, pero eso no es bíblico. A la luz de lo que estamos viendo, eso no es bíblico. Entonces, ¿qué pasó? Como veníamos de esos malos procesos, llegamos a la reforma. Para poder reconocer un varón que el Señor haya establecido, tenemos que irnos a estos requisitos. Y cuando uno se va a estos requisitos, nadie puede. Nadie puede. Usted va a los requisitos, usted dice, no, pero ¿por qué nadie puede? Porque estos requisitos, en última instancia, apuntan al carácter santo del Señor Jesucristo. Entonces, si lo que se busca es la perfección, es decir, no tener pecado, pues nadie puede, porque el único que no tuvo pecado fue el Señor Jesucristo.
Pero lo que se debe buscar es que el varón que esté siendo señalado para este oficio debe no solamente tener un anhelo profundo por el ministerio o querer trabajar y servir al Señor desde el ministerio ordenado, sino que además debe andar creciendo constantemente y debe ser visible en su carácter estas cualificaciones que nos encontramos aquí. ¿Recuerdan que hablábamos del fruto? No, él tiene las cualificaciones, pero las tiene por dentro. No es posible. Esto tiene que ser visible. Y muchas veces, o se reconocían los pastores, estos fueron errores, hermanos. Hago mucho énfasis en esto porque la iglesia local, Gracia Inefable, tiene que estar instruida en esto. Miren, empezando la reforma, nosotros cometimos muchos errores. Algunos de los que estamos aquí, ¿no? Que empezamos en otras iglesias. Hubo iglesias en donde se ordenaron hombres sin la verificación de las cualificaciones. Recuerdo que tuvimos un pastor que, por ejemplo, y hablo por mí personalmente, nunca pude visitarlo en su casa. No recuerdo tampoco que yo lo haya propuesto, pero el asunto es que no les gustaba mucho que fueran a su casa. Entonces, ¿cómo usted validaba o verificaba ciertas cualificaciones que están aquí? ¿Cómo veían ustedes el trato de él con su esposa? ¿Cómo veían el trato con sus hijos? ¿Cómo veían su hospitalidad? No era posible. Entonces, o se escogían pastores sin la verificación de los requisitos, o en otras ocasiones se escogieron pastores a sabiendas que no cumplían los requisitos, porque simplemente un ente externo, una iglesia externa o un grupo de personas externas lo puso ahí. No, ya nosotros vimos y él es, punto. Eso no es bíblico, hermanos. La iglesia local, sus miembros son los que deben, a la luz de 1 Timoteo capítulo 3 y de la carta de Tito, deben ir a estas cualificaciones, a estos requisitos y hacer un constante análisis de los varones que están siendo señalados para el oficio. Y debe verse de manera visible, de manera tangible, ¿sí?, que esos varones están andando y creciendo constantemente en su carácter en estas cosas. Y algo importante que decía Pastor Juan Pablo, él decía, mire, de pronto su pastor en principio no va a saber qué es el supralaxarianismo y el infralaxarianismo y un montón de términos teológicos complejos, porque el conocimiento viene. El conocimiento irá creciendo paralelamente. ¿Sí? Obviamente no estamos hablando aquí ahora de reconocer un neófito, ¿no? La Escritura claramente dice que no puede ser un neófito, que no puede ser y que tiene que ser alguien apto para enseñar, pero el asunto es que, aparte de la cualificación de apto para enseñar, todo lo demás tiene que ver con el carácter y la vida piadosa. El carácter y la vida piadosa. Entonces usted tiene que validar como iglesia, usted tiene que ver eso. Ahora, ¿va a buscar perfección? Pues nadie puede. Pero usted tiene que decir, no, él se esfuerza, se ve, peca, pero se ve que hay un esfuerzo, que hay algo constante, que si yo analizo un tiempo, un año, 2, 3, 4, yo analizo ese tiempo y es una persona pues que se trata de mantener en esa fidelidad y que tiene un crecimiento. Entonces, ¿pero un crecimiento en qué? En esas cualificaciones que están allí y que vamos a estar estudiando ahorita en el sermón principal en los próximos domingos. Entonces, nótense que hay dos asuntos o dos caras de una misma moneda que deben actuar de manera concurrente. La designación por Dios del oficial y el reconocimiento de la iglesia. O sea, son dos cosas, ¿sí? Dos cosas que actúan, que es concurrente, pues que actúan al mismo tiempo en la persona. Entonces, recibimos una guía divina de reconocimiento y ordenación de los oficiales.
Ahora sí, vamos al proceso. El individuo debe ser escogido para el oficio por votación. Pero aquí debemos hacer unas claridades. Cuando nosotros hablamos de la palabra votación, se nos vienen a la mente varias cosas y ahí viene un problema. Es votación a la luz de lo que estamos estudiando, no votación como una democracia. La iglesia se pone de acuerdo y dice, bueno, a nosotros nos parece, nos recuerde que la iglesia no tiene derecho a hacer eso. ¿Sí? La iglesia no tiene derecho a hacer eso. Entonces, cuando hablamos de votación, no estamos hablando que la iglesia se pone de acuerdo para escoger una persona según su voluntad. No, ellos van a reconocer lo que Dios ya designó. Recuerden que son dos cosas. Entonces, se hace una votación, pero no es una votación entre dos candidatos que están compitiendo, porque esa es otra cosa que se nos puede venir a la mente. Cuando hablamos de votación es, bueno, yo voy a votar por este y por cuál. No, no es así. Cuando hablamos de votación, estamos hablando del reconocimiento de lo que Dios ha hecho en una persona. Ahora, puede haber dos o tres, pero no es que están compitiendo entre sí, sino que se están evaluando de manera simultánea. Pero cada uno se vota de manera individual. No se vota en contraposición con otro. No. Cada uno se vota de manera individual. La iglesia debería observar a quién Dios ha elegido y a quién Dios ha dotado. Entonces, la iglesia no es la última palabra en la elección, es el instrumento que reconoce. O sea, la iglesia es la causa instrumental. Dios es quien tiene la última palabra porque fue el que designó. La iglesia es el instrumento que reconoce. Dios es quien designa por su espíritu y en esa dirección es que se vota, en reconocimiento de lo que Dios ha hecho. ¿Sí? Por otro lado, si estas dos cosas deben ser concurrentes, nadie puede ser ordenado oficial de la iglesia sin el consentimiento de la misma. Es decir, lo que pasa en otras iglesias. No, ya ese no va a ser el pastor, entonces ahora vamos a mandarle otro. No, la iglesia no ha aprobado, no ha reconocido a esa persona. De hecho, hay casos en donde pastores, que eran pastores de una iglesia, plantan otra iglesia y ellos no son pastores automáticamente de esa iglesia. Hay veces que se quedan allí, en la iglesia que plantaron, pero tienen que pasar por el proceso de reconocimiento. Eso ocurre. Todo, por ejemplo, con el pastor Castañeda. Era pastor junto con otro pastor en la iglesia local donde estaban, y cuando plantó la iglesia de Suba, pasó 3 años por reconocimiento. Hasta que la iglesia, en su legítimo sentir, reconoció lo que el Señor había hecho. Miren ustedes cuán importante es la participación de la iglesia. Ustedes ven que pastores de una iglesia, fue para otra, bueno, era pastor allá. Miren, hay iglesias reformadas donde llegan pastores de iglesias pentecostales y como eran pastores allá, entonces ya son pastores acá. Sin el legítimo sentir de la iglesia. Entonces nadie puede ser impuesto, ¿sí? Ni reconocido implícitamente, por decirlo de alguna manera. Hoy en día hay juntas, denominaciones, grupos de personas que ponen pastores. Eso no va en conformidad a la Escritura. Vamos a Hechos capítulo 14. Hechos 14, verso 23 dice: y constituyeron ancianos, recuerden que aquí está hablando de pastores, en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. La palabra aquí, constituir, es una palabra que en el griego, que es el idioma original, significa designar extendiendo la mano. Entonces es muy aclarador lo que ellos hicieron aquí. ¿Qué fue lo que hicieron Pablo y Bernabé aquí? Constituyeron ancianos. Entonces la palabra constituyeron pareciese como si Pablo y Bernabé hubiesen dicho, bueno, estos son.
Pero en realidad esa palabra lo que significa es designaron extendiendo la mano. Es decir, que hubo una participación de las iglesias para poder designar a estos pastores. Ahora también nos dice la Escritura que estos individuos que son apartados para el oficio deben ser apartados mediante ayuno y oración de la iglesia. Ayuno y oración de la iglesia. Y aquí quiero llamar su atención sobre algo. Cuando pensamos en esto, no debemos pensar principalmente en un tema mecánico. No, es que el ritual de la ordenación requiere ayuno, entonces programemos unos ayunos, o sea, se hace de esa manera, pero usted tiene que tener en su corazón una comprensión de por qué y para qué se hace esto. No es algo simplemente mecánico, como que bueno, listo. ¿Cómo se come un pastor? Por levantamiento de la mano, se programan unos ayunos, o sea, no es mecánico. En realidad, esto a lo que se refiere es al espíritu solemne, reverente y dependiente de Dios, con que se obra para la elección de los oficiales. Al hacer estas cosas, al hacer ayunos, al estar en oración de manera particular por este asunto, usted lo que está haciendo es que está diciendo, Señor, dependemos de ti para hacer esto bien, para reconocer correctamente. Dependemos de que tú, Señor, por tu Espíritu nos guíes para poder hacer esto, no en la carne, sino de manera espiritual, correcta, para tu gloria. No queremos tomar o hacer algo que tú no hayas mandado, designar un varón que tú no hayas escogido. No queremos hacerlo. Entonces guíanos tú, Señor. Entonces por eso se ayuna buscando el rostro del Señor, se ora pidiendo que el Señor guíe todo el proceso. Esto se hace es para mostrar nuestra dependencia del Señor en esto. Por eso es que ahí en Hechos 14:23 dice, habiendo orado con ayunos, cuando constituyeron los ancianos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Y en Hechos capítulo 6, hablando de los diáconos, se dice, a los cuales presentaron hasta los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Ahí vemos oración también en el tema de los diáconos. ¿Sí? También tenemos en Hechos 13, aunque aquí lo podemos ver por principio, un principio general, en Hechos 13 se nos dice que ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado otra vez y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Aquí estamos hablando de misiones, ¿sí? Entonces, vemos un principio, que es que cada vez que se va a designar un varón para un oficio, para una tarea, para una labor que implica esta responsabilidad de la iglesia, se hace ayuno. De manera que por medio de estos ejercicios espirituales, la iglesia confiesa. ¿Qué confiesa la iglesia? Su absoluta dependencia del Espíritu Santo en la labor de reconocer sus oficiales. No, pues la iglesia no ayuna, no ora y dice, no, este es. Pues, es un proceso mal hecho. Pero nosotros entramos en esta solemnidad, en esta búsqueda del Señor, y de esa manera pues tendremos la conciencia limpia y tranquila al momento de hacer, y esto es importante, hermano, porque usted está ayunando y está orando. Si usted lo hace con fe, si usted lo hace con el espíritu correcto, ya usted debe confiar en eso, porque es que muchas veces nosotros esperamos, no, esto quiere decir que ayunando el Espíritu Santo viene y dice, apartadme al hermano tal, pues, así como pasaba aquí en el Nuevo Testamento, no. Pero si usted hace estos ejercicios no mecánicamente, sino correctamente, si usted los hace bien, el día que usted vote por algún oficial, usted va a estar tranquilo porque usted dirá, el Señor ha guiado el proceso. Ah, pero yo no sentí, pero el Señor no me habló, no, pero lo hicimos bien.
Lo hicimos con fe, lo hicimos en dependencia del Señor, así que cuando lo hagamos, pues esa es la fe, confiando en que el Señor prometió que nos escucharía, que nos ayudaría, que nos guiaría y que lo estamos haciendo correctamente. Ahora, recuerden algo importante. Sabemos que la iglesia es del Señor, de eso no hay ninguna duda, pero la Escritura lo dice por todas partes. La vida de una iglesia local va a estar determinada en gran manera por el tipo de oficiales que tenga. La vida de una iglesia local va a estar determinada en gran manera por el tipo de oficiales que tenga. El Señor en cierta ocasión, por medio de uno de los profetas, acusó a los líderes de Israel diciendo que ellos no se habían preguntado dónde está Jehová y que no lo habían consultado a él. Si una iglesia local tiene pastores que no se preguntan dónde está Jehová, que no tienen conocimiento del Señor, esa iglesia va a sufrir. Esa iglesia va a sufrir. Así que este es un ejercicio que no puede hacerse de manera liviana o ligera. Hay un ayuno, sí, bueno, hay que ir. No puede hacer esto de manera ligera. No, un ayuno, hay que buscar al Señor, el Señor nos va a ayudar, el Señor nos va a guiar. Vamos con fe a hacer estos ejercicios. Los pastores deben ser ordenados oficialmente, por eso se llama oficio. ¿Sí? ¿Se ha visto cuando los políticos de una nación, por ejemplo en Colombia, son investidos, los senadores, el presidente? Hay una fecha donde ellos llegan y ellos son investidos y hay un protocolo y firman un acta y hacen una serie de cosas. Bueno, eso es algo oficial, ¿sí? Porque hay servicios en la iglesia que no son ordenados, como el de maestro, por ejemplo, ¿sí? Pero los oficiales, el pastor, el diácono, sí son ordenados. Esto lo demuestra la Escritura. ¿Mediante qué cosa? Mediante lo que conocemos como la imposición de manos. La imposición de manos. Según se ve por algunos textos, la norma debería ser que una pluralidad de pastores en la iglesia, ¿sí?, sean quienes hagan esta ordenación. Vemos, por ejemplo, en 1 Timoteo 4, verso 14, 1 Timoteo, capítulo 4, verso 14, dice el apóstol Pablo hablándole a Timoteo: no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía, con la imposición de las manos del presbiterio. Este presbiterio era la reunión de los pastores o de los ancianos. Presbiterio era la reunión de los ancianos. Y el apóstol Pablo dice a Timoteo que a él se le impusieron las manos. La imposición de manos es un espejo de un ritual del Antiguo Testamento. Ustedes recordarán que cuando las personas llevaban su ofrenda, llevaban los sacrificios animales delante del altar, ellos le ponían las manos al animal, identificándose de esa manera con el animal. O sea, el animal era quien llevaba por ellos, por decirlo de alguna manera, el castigo, la culpa la pagaba el animal y no la persona. Entonces eso era lo que significaba la imposición de manos. La imposición de manos ha sido terriblemente mal interpretada y denostada por las iglesias carismáticas, porque la imposición de manos hoy en día se hace para pasar un poder, para hacer una serie de cosas que en realidad la Escritura no plantea.
Pero la imposición de manos, en este sentido, cuando lo hablamos para el reconocimiento de oficiales, lo que significa es que los pastores que están imponiendo las manos sobre el varón que ha sido llamado por el Señor y reconocido por la iglesia, los pastores se están identificando con este pastor y están dando su confianza, por decirlo de alguna manera. ¿Sí? No es que le estén pasando algún poder. Esto es importante entenderlo porque en el catolicismo romano, por ejemplo, esa imposición de manos se hace como algo que ellos llaman la sucesión apostólica. Entonces es como si estuvieras pasando un poder de generación en generación en una línea ininterrumpida hasta el apóstol Pedro. Eso no es cierto. En realidad no son las personas, ¿sí? La sucesión apostólica no consiste en personas, sino en la doctrina que se le va entregando a varones fieles, a hombres fieles. Esto enseña a hombres fieles, ¿sí? Si no son fieles, hasta ahí llegó la sucesión. Entonces, esta imposición de manos es más bien una muestra gráfica del reconocimiento oficial que se está haciendo de parte de la iglesia y un reconocimiento e identificación de los pastores que imponen las manos hacia la persona que está siendo reconocida. Es por esa razón que el apóstol Pablo advierte a Timoteo en 1 Timoteo capítulo 5, verso 22. Es por esa razón, porque tú te estás identificando con esa persona, tú estás diciendo, listo, este es un varón que ha sido llamado. Es por esa razón que Pablo le dice a Timoteo en 1 Timoteo 5, 22, no impongas con ligereza las manos a ninguno. Y ahí mismo explica, porque participas en pecados ajenos. Sí, no son propios, pero participas, porque estás identificando. ¿Sí? Ojo, no puedes hacer esto con ligereza, no impongas las manos ligeramente, no impongas las manos a hombres que no han sido llamados, que no han sido cualificados o que tú no has tenido la posibilidad de validar y de verificar ese proceso. No hagas eso. ¿Por qué? Porque a algunos hombres los pecados se les descubren inmediatamente y a otros se les descubren después, entonces te estás identificando con eso. Entonces no lo hagas. Yo recuerdo hace unos años un mal proceso de ordenación y cuando usted tiene un mal proceso de ordenación, pues los primeros culpables, ¿quiénes son? La iglesia. Porque la iglesia fue la que reconoció ese pastor. Pero en segunda instancia, entonces, a la luz de este texto, ¿quién tiene responsabilidad? Los que ordenaron. Los que guiaron el proceso. ¿Por qué? Porque impusieron las manos con ligereza. Entonces, en aquella ocasión, yo recuerdo que hablé con uno de los pastores que impuso manos. Le dije, pastor, ¿por qué hicieron eso? ¿Por qué lo hicieron? ¿Cuál fue su respuesta? Es que la imposición de manos no hace nada. La imposición de manos no es algo mágico. A nosotros nos invitaron y nosotros fuimos. Pero a la final la iglesia es la que sabe eso. ¿Qué le hubiera dicho el apóstol Pablo a ese pastor? A la luz de este texto. Oye, ¿usted por qué impuso las manos ligeramente? ¿Usted no estaba seguro de que ese hombre era llamado? Usted le manda una carta a una iglesia, venga, lo invitamos a una imposición de manos y van y pone las manos. Eso no es lo que enseña la Escritura. ¿Sí? Así que este es un tema de mucho cuidado. La imposición de manos no tiene que ver con una investidura de poder o con una transmisión de poder, pero sí muestra una identificación y confianza sobre un individuo. Este pastor lo que dijo fue, yo confío en que este hombre realmente ha sido llamado por el Señor. De manera que ningún hombre debería ser ordenado como oficial, ¿sí? Si los ancianos de una iglesia bíblica o de la misma iglesia no pueden poner sus manos sobre él con limpia conciencia. Es decir, si no existe un pastor o un grupo de pastores o los pastores de la iglesia que con limpia conciencia puedan poner las manos sobre un individuo, sentirse tranquilos de encargarlo con su oficio, este hombre no debería ser ordenado. No, la iglesia reconoce a este varón, pero ningún pastor quiere ordenarlo. Pues entonces, solo como un dato adicional y ya para terminar, el oficio de diácono debe seguir el mismo parámetro de ordenación. En Hechos 6, verso 6, dice, entonces habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron.
a los 7 primeros servidores que son o se convirtieron en el espejo de lo que serían los diáconos modernos, por decirlo de alguna forma. Así que, hermanos, esperamos que hasta aquí esto nos haya quedado claro. Vamos a finalizar acá para ir pues comprendiendo de una mejor manera.